¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al Parlamento, un espacio donde en la próxima hora vamos a repasar la actualidad parlamentaria y legislativa de la provincia de Corrientes, de la región y de toda la República Argentina, con algunas novedades que la semana casi de manera intensa fue dejando con hechos históricos, como sucedió en la provincia de Corrientes con la media sanción que la Cámara Baja le dio finalmente al proyecto de paridad de género. Vamos a abordar también la actualidad del Congreso Nacional, que en su Cámara Alta, en el Senado de la Nación, dio media sanción al proyecto que busca reformar la conformación del Consejo que regula la actividad judicial, el Consejo de la Magistratura. Vamos a estar abordando también la realidad de algunas provincias y el impacto que tuvo la ley de alquileres y, por supuesto, todo lo que hace a la novedad que existe en el debate en las próximas horas y ya en comisión por este fondo extraordinario que busca recaudar de quienes fugaron para generar un fondo específico que sirva para pagar al Fondo Monetario Internacional. Algunas de las cuestiones que por estos momentos se debaten en el ámbito parlamentario y que van a estar reflejadas en el desarrollo del programa acá en el Parlamento. Particularmente ahora vamos a la provincia de Corrientes, donde el último miércoles se dio media sanción y se establecieron algunos acuerdos, porque la media sanción sale por unanimidad, en el marco de una ley que busca regular la integración de la Cámara Legislativa con un 50% de representación de varones y un 50% de representación de mujeres. Escuchamos a Lucía Centurión, que es presidenta de la Comisión de Constitucional, la comisión particular en la que arrancó todo este debate en la provincia de Corrientes. Todos, cuando ingresó el proyecto del Ejecutivo, cuando ingresó el proyecto de mi autoría y cuando también se incorporó el proyecto de la diputada Meissner, estábamos de acuerdo en algo, que íbamos a avanzar en el proyecto del Poder Ejecutivo, es decir, que íbamos a avanzar en la paridad en el ámbito legislativo. Lo que pasa es que había otras cuestiones por ahí de procedimiento y de forma que teníamos que ponernos de acuerdo para que no vuelva a quedar esos vacíos por ahí que quedan cuando se sancionan las normas y que después se prestan o a interpretación que no refleja el espíritu real del legislador. En este caso, una de las cuestiones que teníamos que ponernos de acuerdo era que no solo abarcara a senadores y diputados, como en un principio preveía el proyecto del Ejecutivo, sino queríamos que fuera extensivo no solo a los consejos deliberantes, sino también cuando se debiera elegir convencionales constituyentes, sean provinciales o municipales. Después teníamos que ponernos de acuerdo, la verdad es esa, en el tema de cómo iba a ser el régimen de sustitución y otras cuestiones que por ahí era necesario para poder llegar al consenso que llegamos. De hecho, usted lo habrá visto ahora en el recinto, todos, así sea la oposición, ha dicho que va a acompañar de manera general con algunas reservas en unos artículos en particular. Unanimidad, pero también un dictamen de minorías, al cual refiere Alicia Meissner en la próxima entrevista, entre otras cosas, tratando de ajustar cuestiones que, a nivel nacional, cuando se aplicó la norma, fueron judicializadas y tuvieron que reformarse. En Corrientes no se llegó al acuerdo pertinente, hubo un dictamen de minorías y hubo algunos puntos en los cuales no se pusieron de acuerdo, pero seguramente va a ir acomodándose la norma en la medida que el Senado dé la media sanción que por el momento le hace falta. Escuchamos a Alicia Meissner, diputada del Partido Justicialista, que refiere también a los consensos alcanzados y a las diferencias que se plasmaron en el debate. Estamos muy contentos porque dimos un paso adelante hacia la paridad en general, por lo menos paridad legislativa, tenemos media sanción. Esperemos que el Senado, como dije en mi discurso, esté a la altura de las circunstancias y también sancione la ley, entonces vamos a tener por fin ley. Hubieron algunos planteos en los cuales no estaban de acuerdo, dictamen de minorías, por ejemplo, en la comisión. Sí, el dictamen de minoría en realidad tiene más que ver con un tema de la sustitución. Una vez electos, yo creo que lo dije en el discurso, una vez electos los cargos, la sustitución de género por género, que es lo que a nivel nacional se tuvo que terminar reformando debido a las presentaciones judiciales, y después una cláusula transitoria que lo que podría hacer es que la traducción de la norma se plasme en la conformación del cuerpo, es decir, hasta tanto se llegue al 50% de alguno de los dos géneros, se va a sustituir por el género que falta llegar a ese cupo.
Entonces, ¿esta ley no establece esa forma de ir generando la igualdad en la conformación de la Cámara? Solamente reglamentamos lo que tiene que ver con las listas. ¿Sí? Las listas tienen que estar conformadas por paridad de género alternante. Puede iniciar un varón una mujer un varón y así sucesivamente hasta el último de los suplentes. De todas maneras, Julián, te digo, es un avance importantísimo. Lo venimos trabajando, costó. Por fin el oficialismo creo que se puso los pantalones largos, en este caso la pollera, y asumió el compromiso con la sociedad. Como dije, hay un montón de brechas que tenemos que cerrar. Esta es una brecha, pero creo que en la brecha de representación se va a poder ver, una vez saldada ella, la posibilidad de que las mujeres hagamos diferencia dentro de la Cámara con legislación que realmente cubra estos huecos. ¿La vida de los partidos políticos está regulado también por esta norma? Claro, sí. También los partidos políticos van a tener que adecuar sus cartas orgánicas y también van a tener que adecuar, obviamente, la presentación de sus listas legislativas. ¿Hay un periodo para ese proceso? No, en la próxima elección, si es que se aprueba la norma, a la brevedad, en la próxima elección, en el 2023, ya tenemos que tener paridad. ¿Y la renovación en los partidos políticos, puertas adentro, digo? Y puertas adentro tendrá que decir cada partido político. Lo importante es que se fijó una norma que es paritaria para todos. Es decir, la lista tiene que ser paritaria en los órganos partidarios y también en los órganos electivos. ¿Hay expectativa del Senado? ¿Conversó con algunos senadores de su partido particularmente? No, nuestros senadores, por supuesto, están a favor del proyecto. Inclusive teníamos proyectos propios dentro del Senado. Pero entendemos que parte de lo que se demoró en sancionar esta ley es la negociación con el Senado para que la norma salga. A modo de conclusión, vamos a escuchar al presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Casani, que refiere al proceso de discusión de la norma, lo que va a regular una vez aprobada y los consensos que se alcanzaron. Un tema muy importante es la regulación de esta paridad de género en los órganos partidarios, cuestión que está establecida en la norma y que va a requerir congresos, elecciones, incluso en algunas de las fuerzas políticas que por el momento están intervenidas en la provincia de Corrientes. Pedro Casani refiere a la media sanción y el envío de forma expeditiva a la Cámara Alta para que el tratamiento sea lo más veloz posible. Un proyecto de ley que tiene que ver con paridad de género en el ámbito legislativo, que viene de alguna manera a cubrir una deuda que de hace mucho tiempo se tiene fundamentalmente del ámbito político con la mujer. A partir de ahora, de esta media sanción en diputados, nosotros hoy estamos remitiendo al Senado para que trate en el tiempo que lo cree oportuno. Creemos que esto es durante este año y probablemente en poco tiempo esta media sanción se convierta en ley, de tal manera de llegar al año próximo, que vamos a tener en la provincia elección de medio tiempo, además de las elecciones nacionales, podamos tener incorporado el voto joven, que también ya tiene media sanción en diputados y que falta la media sanción del Senado, y la integración de las listas con un sentido de paridad, que fue lo que nosotros votamos hoy. Es también destacar la madurez de todos los bloques que tienen representación parlamentaria. Se votó por unanimidad, más allá que habían dos proyectos, se trabajó mucho, la verdad que la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General que preside la diputada Lucía Centurión ejercitó una apertura, se trabajó denodadamente ayer para llegar a un despacho lo más coincidente posible. De hecho, la oposición también votó, digamos, el proyecto en general y planteaba en el despacho de minoría alguna cuestión específica, pero finalmente como el cuerpo resolvió por mayoría votar sobre el despacho, que firmaron 4 diputados de los 5 de la comisión, salieron todos los articulados por unanimidad. Sin duda que comienza un nuevo tiempo, como dijeron hoy muchos de los diputados, donde la cuestión de paridad en la integración de listas legislativas es un aspecto, pero que sin duda esto también es un buen disparador para avanzar en otras cuestiones donde aún están conculcados los derechos de la mujer.
siempre la participación de nuevos actores mueve el escenario político y sin dudas reconfigura los tableros en los órganos partidarios, pero también en las conformaciones legislativas. Quien siguió muy de cerca el desarrollo del debate de un proyecto enviado por el Ejecutivo por tercer año consecutivo es la escribana Cristina Garro, que aparte es primera dama de la provincia de Corrientes y estuvo un poco observando desde el comienzo de la sesión todo el proceso de labor parlamentaria y acompañando unas gradas en la legislatura que estaban repletas de organizaciones que a lo largo del último tiempo se encontraban en la calle, discutían, pero que estuvieron de acuerdo con esta media sanción y con un proyecto que de alguna manera representa a los colectivos completamente más allá de las extensiones ideológicas. Cristina Garro, primera dama de la provincia de Corrientes, escribana y una de las mujeres presentes en el recinto legislativo mientras se trataba la ley. Muy felices. Al fin, después de la tercera vez, ya falta el Senado, es el puntapié, lo sabemos, ¿no? Pero es algo esperado. Sí, está bien, lo pidió el señor gobernador, Gustavo Valdés, pero es un pedido de la sociedad. Estoy muy emocionada. Hay como un acompañamiento de la política a una cosa que socialmente ya venía teniendo desarrollo. Todo es una cosa que es el fluir de lo que se pide, de lo que la gente quiere. No solo mujeres, hombres también. ¿Por qué no? ¿Se habla de esto? ¿Lo habla con el gobernador? Por supuesto. Sí, esto es un trabajo. O sea, nosotros hablamos mucho, conversamos mucho de todas estas cosas. Cada uno con su visión. Pero digo, ¿la primera dama opina de política? Sí, conversamos, sí, todo el tiempo se habla de política, todos hablamos de política de alguna manera en cada ámbito. El soy apolítico no existe, ¿no es cierto? Y bueno, muchas gracias por el interés de ustedes también, ¿no? Es un placer. ¿Tiene alguna lectura de lo que puede pasar en el Senado? Yo creo que va a salir todo bien. Sí, es un pedido social. Así que los señores senadores están al tanto de esto también. Confío en que así será. ¿Se comunicó con el gobernador? Ya le avisé recién. Sí, está enterado, obvio, paso a paso. Sí, por supuesto. En el ámbito nacional, en la Cámara Alta, hubo idas y vueltas respecto al proyecto que busca establecer nuevos parámetros para la conformación del Consejo de la Magistratura. Escuchamos al senador Oscar Parrilli referirse a la aprobación final con 37 votos a favor que tuvo el proyecto enviado por el Ejecutivo y que ahora espera su debate en la Cámara de Diputados. Estamos resolviendo un problema generado por la Corte, que, como se dijo acá, se atribuyó facultades legislativas que no tiene, es claramente en la intromisión de otro poder del Estado. Ellos pueden declarar inconstitucional una ley, lo que no pueden hacer es legislar. Y lo que hicieron es pusieron en vigencia una ley que estaba derogada. Y además amenazan, como suerte de Rambo, ir y sentarse en el Consejo de la Magistratura y asumir las funciones, no sé. Pedirán a las Fuerzas Armadas a lo mejor que los acompañen a tomar el poder, como pasó lamentablemente durante otras épocas. Pero bueno, por suerte hemos tenido la media sanción en el Senado, el proyecto que envió el Ejecutivo, con aportes, con modificaciones. Obviamente que hemos acordado con el Poder Ejecutivo estas modificaciones, ellos están de acuerdo y esperamos que se sancionen diputados lo más rápido posible para que no ocurra esto, ¿no? Que la Corte asuma una función que no le corresponde. Por otro lado, el debate hoy, lo que quedó muy claro que la UCR no tiene una opinión. Es como decía el Groucho Marx, ¿no? Tengo una opinión, pero si quiere la cambio. Bueno, se demostró hoy cómo tuvieron distintas opiniones. A nosotros nos pueden criticar o no, están todo el derecho. Pero siempre pensamos lo mismo, siempre dijimos lo mismo. Desde la ley que se sancionó en el 2006, que es la vigente, como la ley del 2013, cuando Cristina era presidente, también planteábamos lo que ahora estamos diciendo. Y hoy quedó demostrado que en el 97, el 2006, la UCR no quería que la Corte esté en el Consejo. Después quiso que la Corte esté en el Consejo. Después quiso que la Corte no esté. ¿Sí? Y no era cualquiera, era Negri, era Patricia Bullrich, era Sanz, era Naidenov, ¿no? Acá vimos Naidenov como en el año 2006, creo que fue, sostenía una postura distinta. Y como Garabano, es decir, el ministro macrista en el 2018, tenía una postura distinta a la que hoy expresaron los senadores
del radicalismo acá en el recinto. Así que bueno, eso demuestra a las claras que es como que tienen dos caras, ¿no? Una cuando son gobierno y otra cuando son oposición. Pero de todas maneras nosotros estamos muy conformes, muy satisfechos porque hemos logrado una ley, hemos hecho el aporte de hacer un Consejo de la Magistratura más federal, más participativo, con mayor presencia del interior y bueno, esperemos que rápidamente habrá diputados las sanciones. En el marco de la sesión, el senador Luis Neidenhoff le contestaba de alguna manera al senador preopinante y lo decía de esta forma. ¿Qué decía la presidenta del cuerpo en el 2006? Que la política tenía que recuperar la centralidad, el centro de la escena que había cedido justamente a los estamentos corporativos. Que no puede ser que la política ocupe un lugar de desplazamiento cuando a la política, los que estamos en este recinto, lo decía la senadora Cristina Fernández, hoy vicepresidenta de la República, decía que la política tiene que recuperar la centralidad, que la gran diferencia en ese momento es que a nosotros nos votan. ¿Y cómo puede ser que si a nosotros nos voten, los demás estamentos que nadie lo elige puedan decidir en un estamento como el Consejo, un organismo como el Consejo de la Magistratura? Y ese es el debate. Y eso es lo que nos separa. Miren, ese debate está tan vigente que hoy el senador Parrilli, que yo puedo tener diferencias desde lo ideológico, pero respeto lo ideológico porque hay formación ideológica en Martín Doñate, sin desmerecer a los demás, pero son los que han hecho hincapié en este tema, en el temor, en la política con pantalones largos bien plantados y en lo que significa la política y la soberanía popular. Este es el centro del debate. No tiene que ver con la Corte, si la Corte sí, si la Corte... Es secundario. ¿Saben por qué? Porque el problema central, lo que estamos discutiendo en la Argentina, como se discutió en el 2006, es una concepción de poder. ¿Cómo se planta la política ante el Poder Judicial? Eso estamos discutiendo. ¿Cómo se planta la política ante el Poder Judicial? Esa es la discusión. El resto, no es para que se asuste el amigo, el resto es una cuestión anecdótica. Pasa a un segundo plano. No es que no sea importante la cuestión de la Corte. Como dijo el senador Romero, bueno, nos puede o no gustar, hay una instancia. Cuando hay un planteo, el tribunal de última instancia, la última garantía de los ciudadanos, la última garantía para controlar los poderes públicos es la Corte, es lo que está en la Constitución. Y en ese 2006 se avanzó con una contrarreforma constitucional, porque el artículo 114 de la Constitución Nacional nos hablaba de la representación política elegido por el voto popular. Y se pretendió avanzar en una instancia de elección popular de jueces, académicos y magistrados. Obviamente que esa contrarreforma, ¿cómo terminó? Bueno, terminó muy mal. Terminó con un fallo de la Corte. Pero vamos a volver a la cuestión política. Vamos a la cuestión política. ¿Qué nos diferencia? Nos diferencia eso. Ustedes consideran, desde su pensamiento político, que la política tiene que tener el control del todo. No reconocen que en el todo cada uno representa una parte del todo. No conciben a la política sin el control del todo. No conciben, Presidenta, ya vas a tener oportunidad, no hay problema, José, pero quiero avanzar con esto porque este debate, y a modo de reflexión, en una Argentina en crisis, con un poder presidencial devaluado, con un Congreso que está muy firme, con un oficialismo dividido, este debate es importante porque hay ejes que nos dividen en la Argentina hace 20 años. Está bien, con cuestiones ideológicas, pero que también resultan imposibles encontrar un punto de coincidencia cuando los temas que nos dividen son tan medulares y tan centrales. Veremos qué sucede con esta cuestión en la Cámara Baja antes del 15 de abril. Un debate que ya inició en el Senado de la Nación y que tuvo instancia en comisiones en la última semana es la creación del Fondo para el Pago de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional. La creación de un fondo específico a partir de investigaciones por plata fugada. Uno de los técnicos invitados a la comisión se refiere al tema de esta manera. Vamos a dejar esta discusión de qué es fuga y qué no es fuga. La fuga es muy fácil, cuando hay evasión fiscal. La evasión fiscal, en algún momento fue legal comprar dólares. El problema es con qué recurso compras esos dólares. Por eso lo vemos
que es un hallazgo lo de la ley, lo de levantar el secreto financiero, el secreto fiscal y el secreto bursátil. Todos estos secretos fueron impuestos por dictaduras militares y los gobiernos democráticos no lo habían levantado hasta ahora, y dada esta razón de la deuda, la monstruosidad de la deuda, el solo hecho que hayan ingresado con el Fondo Monetario Internacional en DEG, en Derechos Especiales de Giro, el equivalente a 45.400 millones de dólares, y en el mismo momento se iban, en el mismo lapso, 45.123 millones de dólares, hace que el presidente de la República, cuando da su primer discurso de inauguración de sesiones ordinarias, el 1 de marzo del 2020, le pide al Banco Central que informe quiénes fueron los que habían comprado los dólares. El informe del Banco Central no tardó mucho, lo hizo el 20 de mayo del 2020, y en ese informe dice que casi 8 millones de personas físicas y jurídicas compraron 86.200 millones de dólares. Pero también dice que las 100 primeras compradores, que son empresas, compraron 24.769 millones de dólares. 100 empresas, 24.769 millones de dólares. ¿Cuál es el problema? Ninguna de esas 100 empresas, ninguna, puede mostrar en sus estados contables que presentan ante la Comisión Nacional de Valores, porque cotizan en bolsa, y presentan ante la FIP, ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, los dólares que compraron por el MUL. El MUL son los bancos y los clientes, el mercado único libre de cambio. Ninguna de esas 100 empresas. Yo tomé y publiqué el caso de Arcor, el grupo Arcor. Arcor aparece con 2 empresas en ese listado de 100 empresas que además compraron. Arcor Sociedad Anónima compró 255 millones de dólares. Bagle, que es controlada por el grupo Arcor, 160 millones de dólares. Y cuando uno ve los balances, los estados contables presentados ante la FIP y ante la Comisión Nacional de Valores, observa que en el año 2016-2017 tuvo ganancia, pero esa ganancia no le dio liquidez porque estuvieron comprando acciones de Mastellone en la Serenísima, con lo cual tienen participación en la Serenísima el grupo Arcor. Y en los años 2018-2019 tuvo resultado negativo. Hay un cuadro en el estado contable que relaciona esto, que es un cuadro de flujo de fondo consolidado con el cuadro de activos y pasivos en monedas extranjeras. De los 4 años del grupo Arcor presentado ante la Comisión Nacional de Valores y ante la FIP, lo máximo que pudo haber comprado no llega a 65 millones de dólares. Entonces esta comisión bicameral permanente de seguimiento y control de gestión de los contratos y pago de la deuda, con esta ley va a tener la posibilidad de llamarlo al CEO de Arcor y decirle, señores, lo mismo podríamos decir de todas las otras 99 empresas, de 98, porque Arcor compró 2, de 98 empresas, decirle, señores, ¿cómo hicieron para comprar esto si no está en las declaraciones que hacen ustedes ante la FIP? Y por supuesto, menos que menos, pagaron el impuesto a ganancia por ese monto. Esta es la evasión y la fuga, y este es un proyecto importantísimo para desentrañar ese camino y permitir que la deuda la pague la que la fugaron y no que la pague el pueblo argentino, como es que si no se hace investigación. Muchas gracias. Este y otros temas son los que van a ocuparnos la semana que viene a la hora de reflejar la actualidad parlamentaria de la provincia de Corrientes, de la región y de la Argentina en general, acá en el Parlamento, donde repasamos un poco la actualidad parlamentaria de todo el territorio nacional. Fue un gusto, hasta la semana que viene.